les bendiga grande y abundantemente. En este nuevo año les envío un abrazo fuerte de feliz inicio de año. En este día especial, iniciando este año, este nuevo año, muchos recordamos que el año anterior fue muy difícil. Enfrentamos algo que muchos nunca habíamos visto. Y en este tema de hoy especialmente quiero compartirles una promesa de Dios o muchas promesas de Dios. Y quiero recordarles, para los que iniciamos el año de pronto con incertidumbre, con dudas, con temor del porvenir, de lo que vendrá en este año, quiero que recordemos, que tengamos presente siempre que el mismo que nos sostuvo durante todo un año, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Lo hará durante este nuevo año. Yo soy una de esas personas que he tenido temor. Cuando estaba finalizando el año anterior, tuve un día donde me dejé llenar un instante de angustia. Llorando, le preguntaba a Dios: Señor, ¿qué va a pasar? Y sentí un gran temor. Invadió mi corazón un gran temor. Y al día siguiente vi un mensaje que decía: el mismo que hizo milagros ayer, los sigue haciendo hoy y los hará mañana. Y sentí que ardió mi corazón. Sentía que Dios estaba respondiéndome, que era la voz de Dios diciéndome: ¿por qué temes? ¿Por qué te da miedo de lo por venir? Si yo te sostuve durante todo un año, donde no había un empleo, donde no había una provisión, si yo te sostuve aún en la salud, ¿por qué no lo puedo seguir haciendo? Y me dio vergüenza con Dios. Inicié esta noche con esta canción que se llama Rompimiento. Y como decía ahorita el corito, algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Y de pronto muchos no crean. ¿Por qué? Porque lo que pasamos el año anterior no fue tan bueno. Porque hubo mucha dificultad. Quizás algunos de los que estamos en esta noche perdimos un ser querido. Y eso no es tan bueno, no es tan agradable. Eso trae tristeza a nuestra alma, a nuestro corazón. Y aún los que estamos aquí seguimos en pie. En esta noche la invitación es que voy a desglosar esta canción para que recordemos también, apoyada en la palabra del Señor y en las promesas, algunas claves para permanecer firmes en nuestra fe, para recordar, y quiero que pensemos y meditemos todo el tiempo en esto, cuando venga el temor, cuando venga la incertidumbre. Entonces, cada que veamos estas situaciones, cada que llegue el temor a nuestro corazón, la duda, recordemos, como les dije al inicio, que el mismo que nos sostuvo durante un año anterior lo seguirá haciendo, porque ese es nuestro Dios. Esa canción inicia la cantante diciendo que la expectativa viene cuando hacemos lo correcto delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? El que cree, el que dice que tiene fe, debe demostrarla. ¿Cómo? Sabemos que no somos perfectos. Sabemos que, como dice Pablo, aún nos falta mucho, aún fallamos porque somos débiles. Y no somos perfectos, y no es que ya lo hayamos alcanzado todo, pero perseveremos. Hacer lo correcto, la expectativa viene cuando hacemos lo correcto delante de Dios. Y lo que Dios nos manda hacer es que vivamos una vida de fe auténtica, que seamos testimonio, que seamos luz en medio de las tinieblas.
Entonces, vamos a reflexionar en algunas claves, unas claves esenciales para mantener firme nuestra fe, para mantenernos firmes en nuestra convicción, aún en medio de la dificultad. Porque sabemos que se terminó un año, pero no se terminó la dificultad. La dificultad, lo que estamos enfrentando, continúa. Entonces, tenemos que afianzarnos, tenemos que estar firmes en nuestra fe para seguir firmes, para seguir en pie. Lo primero, número uno, la primera clave, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Es necesario la palabra de Dios porque es la que nos conforta, la que nos da aliento, la que nos da ánimo, la que nos ayuda a tener firme la esperanza. Como dice su palabra en Romanos 10:17, la fe, nuestra fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces es necesario conocer la palabra, como dice la palabra en el libro de Josué 1, del 7 al 9, que dice que el Señor nos ha dado este libro de la ley. Ese es nuestro manual de vida. Este es nuestro manual de vida. Para que meditemos en él de día y de noche, para que tomemos estas palabras. Entonces es necesario que conozcamos la palabra de Dios, porque de allí es donde viene nuestra fe, como lo dice Romanos 10:17. Nuestra fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, número uno, la palabra de Dios. Ese es nuestro mayor tesoro, nuestro baluarte. Esa es la primera clave que nos va a ayudar a seguir en pie. Es necesario que tengamos la palabra de Dios. Y como les dije ahora, somos débiles. Aunque somos creyentes y decimos que creemos en nuestro Dios y profesamos nuestra fe, somos débiles. Dice la palabra en 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro de la palabra de Dios, en vasijas de barro. Nosotros somos las vasijas de barro. Para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Entonces tengamos presente que aunque somos débiles, tenemos un tesoro, la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontramos esa voz de aliento, esa voz que nos permite seguir confiados. En la palabra de Dios encontramos esa guía, esa luz, ese baluarte que nos conforta. Dice la palabra en Juan 16:33. Dice, yo les he dicho estas cosas, Jesús. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Eso lo dijo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Se lo dijo a sus discípulos. Esa palabra también es para nosotros. El Señor sabía que nosotros íbamos a afrontar aflicciones, dificultades, pero que nosotros tengamos nuestra fe en Él, porque Él ha vencido al mundo. Entonces, en la palabra de Dios es importante tenerla en nuestro corazón, es importante guardarla como un tesoro, es importante apropiarnos de ella. Lo segundo más importante es creer. Porque dice la palabra en Romanos 10:10, que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Nosotros ya conociendo la palabra, debemos creer en ella. Debemos creer porque es Dios el que la dice. Porque es Dios el que la habla. No es el hombre, es Dios. Entonces, creyendo, conociendo la palabra y creyendo en ella, podemos cobrar ánimo, como dice Jesús. Podemos permanecer en pie. Y en esta palabra encontramos muchas promesas,
promesas que nos ayudan a cobrar el ánimo, a cobrar el aliento. Dice la palabra en Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo contigo, planes de bienestar y no de mal, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Entonces, cuando conocemos la palabra de Dios y creemos en ella, nuestro corazón se conforta, nuestro corazón y nuestra vida se llena de aliento, de ánimo. Yo quiero compartirles, porque primeramente me ha hablado a mí este tema. Yo también, como todos, porque todos somos humanos, he sentido angustia, he sentido preocupación por el porvenir, he sentido temor de lo que vendrá. Pero Dios me mostró durante todo un año que en Él está mi presente y mi futuro, que no depende de mis fuerzas, que no depende de lo que yo vea a mi alrededor, sino que yo dependo de Él. Yo no contaba con un empleo, con un ingreso fijo, ni mi esposo tampoco. Y sabemos que esta situación de la que trajo esta pandemia produjo esta cuarentena y cerró muchas puertas de empleo, muchas posibilidades de empleo. Pero aún así terminé el año al día con todos los gastos de mi casa, incluyendo arriendo, incluyendo servicios públicos, incluyendo comida. Antes tuve para dar, para compartir. El Señor me sorprendió de una manera muy especial. El Señor ha sido fiel y me sostuvo. Y lo más especial es que yo trabajo en la economía informal y esto implica que yo deba salir, que yo deba movilizarme cuando vendo mis productos, las comidas que yo preparo, los productos de las revistas. Eso implica que yo salga, que yo tenga que interactuar con personas. Y Dios aún así me guardó de este virus, guardó mi vida, me permitió estar sana para que pudiésemos, a mi esposo y a mí, trabajar y traer el sustento a nuestra casa. El Señor fue fiel y yo sé que a muchos les pasó igual. Yo sé que muchos que de pronto en sus empresas pararon, los mandaron para su casa. Yo sé que muchos pueden decir y pueden confirmar que el Señor ha sido fiel porque no ha permitido que falte el pan en nuestra mesa, ni nos ha dejado quedar en vergüenza. Ese es nuestro Dios, el mismo que nos sostuvo un año y el que sigue haciéndolo y lo seguirá haciendo, porque Él no abandona la obra de sus manos. Dice la palabra, es importante creer. Dice Jesús en el libro de Juan 11:40. ¿Qué dice Jesús? Jesús dice, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Es indispensable creer, porque es lo que nos permite ver la grandeza de nuestro Dios, ver cómo Dios se glorifica aún en medio de la dificultad, aún en medio de la escasez, Dios se glorifica, aún en medio de la enfermedad, Él se glorifica. Así Dios nos sostiene. Y dice la palabra también, Jesús también lo dijo, en el libro de Mateo 24:13. Recordemos que en este capítulo 24 se habla de las señales de los últimos tiempos. Todo lo que hemos visto hasta hoy, guerras, enfermedad, plagas, todo lo que hemos visto, vemos que se está cumpliendo lo que dice Mateo 24. Y en el versículo 3 especialmente dice que tendremos todas estas aflicciones, que la maldad del mundo aumentará, irá en aumento. Todo eso lo vemos. Y dice ese versículo especial, el 13, pero el que confíe hasta el fin, el que permanezca firme hasta el fin, ese verá las promesas. Ese obtendrá la corona de la vida. Entonces es indispensable creer lo que Dios nos dice. Para creer es necesario conocer la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde viene nuestra fe? Como dice
la canción. Hay una estrofa que dice que creamos, dice, lo por venir revelas hoy, tu voz está sobrepasando mi razón, mi fe viene de Dios, la eternidad, llevándome hacia lo sobrenatural. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Entonces, cuando cantemos, dice la palabra también, que cantemos con el entendimiento. Y el pastor también lo ha dicho muchas veces, que si realmente nosotros somos conscientes de lo que estamos cantando. Cuando yo el año anterior compartí esta canción, yo me aferré a ella. Yo me aferré a ella y pude comprobar que la fe en ese Dios que me sostiene, en el Dios de imposibles, esa fe me permitió permanecer guardada, permanecer con salud, permitió que en mi casa no faltara nada. Ese es nuestro Dios. La fe nos lleva a creer lo sobrenatural, porque para nosotros ver todo esto, ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor, para muchos, puede decir, ¿de dónde? Inclusive a mis oídos llegaban voces de desánimo, diciéndome, ¿y ahora usted a quién le va a vender? ¿Quién le va a comprar? Y llegué a creerme por un instante esas palabras. Pero yo dije, no, es que yo no dependo de Dios, yo voy a seguir trabajando, yo no dependo de la gente, yo dependo de Dios, yo voy a seguir trabajando. Y yo sé, Señor, que tú me vas a respaldar. Y así lo hizo. Todo lo que yo hacía para vender, vendía y cada vez me aumentaban más los clientes. Entonces, como dice la canción, esperemos lo esperado y lo inesperado. Lo por encima y más allá, el Señor hará con nosotros. Dice la palabra allí en Romanos 4:17, describe cómo Abraham creyó. Abraham, sabemos la historia de Abraham y Sara, que aún siendo adultos mayores, ya de casi 100 años, tuvieron un hijo. Y aún esa promesa se la dio Dios a Abraham, que iba a ser padre de naciones. Y siendo él ya viejo, sin fuerzas, ya no tenía el mismo vigor, y su esposa menos. Ya sabemos que una mujer después de los 50 ya no está en la edad fértil. Pero Abraham confió, creyó. No se fijó en lo que veían sus ojos físicos, sino que fijó su mirada en el que le dio la promesa, en Dios. Y fue padre de su hijo y es considerado padre de naciones. Y también es considerado el padre de la fe, Abraham. Entonces, la palabra nos insta a que creamos que para Dios no hay nada imposible, que si Dios lo prometió, Él lo hará. Hebreos 11:1 nos dice que debemos creer con total convicción, no fijando nuestra mirada en lo que vemos, porque sí, para todos lo que vemos es algo incierto, es algo que no nos da como mucha esperanza. Pero si nosotros fijamos nuestra mirada en Dios, si nosotros en nuestro corazón guardamos la palabra y la creemos, sabemos que ese Dios maravilloso que hizo el milagro con Abraham, que lo hizo con muchos personajes de la Biblia, nos invito a que leamos la Biblia, que leamos todas esas historias y nos sorprendemos. Estas historias nos permiten animarnos a creer y a seguir creyendo. Porque ese Dios que hizo milagros hace siglos, hace años, lo sigue haciendo ahora. Entonces, número 3, vamos a la tercera clave. Recordemos, número 1, la palabra. Número 2, creer en la palabra. Número 3, la oración. La oración es el arma más poderosa del creyente. Dice la palabra que la oración de fe puede mucho, que la oración del justo puede mucho. Y sabemos que los milagros no ocurren
cuando, cuando estamos llorando. Los milagros ocurren cuando sustituimos las lágrimas por oración y el miedo por fe. Eso también lo vi en un artículo que compartieron. Y es verdad. Porque hay una clave muy especial que Dios nos da para la oración. En el libro de Filipenses 4, del 6 al 7. ¿Qué dice la palabra? Dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión. ¿Qué quiere decir en toda ocasión? Si estamos sanos, saludables, enfermos, si estamos alegres, contentos, tristes, enojados, felices, preocupados, ansiosos. En toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque la situación siga difícil, que aunque sigamos viendo la crisis, la dificultad, vamos a tener en nuestro corazón paz y tranquilidad, calma en medio de la tormenta. Porque Dios, la paz del Señor, cuidará y gobernará nuestro corazón en Cristo Jesús. Entonces, una clave muy importante es la oración. ¿Por qué Dios nos dice eso? No se inquieten por nada, porque Él sabía que nosotros íbamos a sentir angustia, preocupación. La oración es indispensable. Y dice la palabra, nuevamente vamos a Corintios, a 2 Corintios 4. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Eso es lo que hace la palabra de Dios, confortarnos. Porque también dice en otro pasaje que aunque estemos enfrentando la muerte, nuestro corazón permanece confiado en el Señor. Que aunque venga el hambre, aunque haya escasez, aún en la desnudez, que no temeremos mal alguno, porque nuestro corazón está confiado en el Señor. Dice, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, podrán separarnos del amor en Dios que está en Cristo Jesús. Entonces, la oración nos ayuda a confortarnos, a saber que aunque estemos pasando tribulación y angustia, seguimos firmes. No estamos derribados porque el Señor no permite que nos derribemos. Una clave muy especial en la oración es que oremos con la palabra de Dios. Ya conociendo la palabra de Dios, conocemos sus promesas y nos aferramos a ellas, las apropiamos, nos apropiamos de ellas y así mismo oramos, confesando la palabra, recordando esas promesas que el Señor nos ha dado. Como dice Romanos, con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Entonces, confesando siempre, siempre es indispensable leer y meditar en la palabra, creer en ella y confesarla. Porque de esta manera esa confianza permanece firme en Dios y no en lo que nuestros ojos ven. Entonces, esta es la primera promesa que les voy a compartir. Josué 1:9. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Esa es la primera promesa. El Señor no nos deja solos. El Señor nos conforta. El Señor va con nosotros. El Señor no nos dejará ni nos desamparará. El Señor cuida de nosotros. Entonces, yo quiero que recordemos todas estas palabras. Dice Hebreos 10 del 23 al 25, que mantengamos firme la esperanza porque fiel es el que hizo la promesa. Entonces vamos a recordar algunos versículos orando, declarando estos versículos en nuestra vida. Y los invito para que los busquemos, el Salmo 23, el Salmo 91, Ezequiel 17:24,
Isaías 41:10, Génesis 28:15, Salmo 138:8, Filipenses 4:13. Todos estos versículos traen paz a nuestro corazón, traen ánimo y nos empoderan, nos alientan a confesarlos, a declararlos en nuestra vida y a seguir creyendo. Vamos a orar en ellos. Señor, te damos gracias, Padre amado. Te damos gracias, precioso Dios. Gracias por traer la paz que sobrepasa todo entendimiento a nuestros corazones en estos tiempos de angustia, de dificultad, de crisis, de caos, Señor, que estamos viviendo el mundo entero. Te damos gracias, Señor. Y queremos, Señor, en este momento confesar esas promesas que tú nos has dado en tu palabra, Señor. Como dice el Salmo 23, Padre amado, que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Que tú confortas nuestra alma, que tú guías, Señor, nuestra vida por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Que tú presentas un banquete en frente de nuestros angustiadores, Señor. Como dices tú en tu palabra, que tú, Señor, nos guardas bajo la sombra de tus alas, que estamos en ti, Señor, que tú no permitirás que nuestro pie caiga, Señor, que tú no permitirás que resbalemos, Señor, que tú nos guardarás de todo mal, guardarás nuestra casa, nuestra morada, Señor, y no permitirás que ningún mal, ninguna plaga, ninguna enfermedad, ni la muerte llegue a nuestra casa, Señor, que podremos ver miles caer a nuestra izquierda y 10,000 a nuestra derecha, y a nosotros nada nos tocará, Señor. Declaramos, Señor, que tú eres ese Dios que dice en Ezequiel 17:24, que tú eres, Señor, el que hace florecer al árbol seco, que tú eres, Señor, el que prometió y que tú lo dices y tú lo harás, Señor. Tú prometes estar con nosotros. Tu palabra dice en Isaías 41:10, Señor, que tú estarás con nosotros, que no nos angustiemos, que no tengamos temor, que no desmayemos, Señor, porque tú irás con nosotros donde quiera que vayamos, Señor. Tu palabra dice en Génesis 28:15 que tú nos protegerás, que no nos dejarás hasta cumplir lo que has prometido, precioso Dios. Tu palabra dice en el Salmo 138:8, Señor, que tú cumplirás tu propósito en nosotros, que tú no abandonas la obra de tus manos, precioso Dios. Tu palabra dice en Filipenses 4:13, Señor, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. Padre, nosotros queremos seguir confiando. Padre, queremos seguir aferrados a tus promesas, Padre amado. Sabemos que tú, Señor, nos guardas, nos proteges, nos cuidas. Sabemos que todo lo que pasa en nuestro alrededor es tu propósito, Señor. Fieles son tus promesas, Padre amado. Fieles y verdaderas son tus promesas, Señor. Confesamos y creemos, Señor, que tú cumplirás tu propósito en nosotros, Señor. Que tú, precioso Dios, nos permitirás continuar firmes e inconmovibles, Señor, hasta alcanzar aquello por lo cual tú nos alcanzaste, Señor. Te pedimos, Padre amado, que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a fortalecernos cada día más, Señor, en tu palabra, cada día más en nuestra convicción. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, a no desmayar, Señor, a que nada ni nadie nos aleje de tu amor, precioso Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor. Te pedimos tu bendición y tu cobertura especial, Padre amado, para tu iglesia, para tus hijos, para los que creemos en ti, para los que te amamos, Señor, porque sabemos que tus planes son de bienestar y no de mal, Señor. Sabemos que al que cree todo le es posible, Señor. Sabemos, precioso Dios, que tu palabra, Señor, nos conforta, nos alienta, nos anima, precioso Dios. Sabemos que tú dispones todas las cosas para el bien de los que te amamos, Señor. Gracias te damos, precioso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Dios le bendiga.